La pobreza en América Latina y en el mundo. Nada tan polémico como la pobreza. La multiplicidad de medidas sobre la pobreza da cuenta de una discusión muy difícil, plagada de intereses y falsas verdades. En una primera parte hay que hablar de las definiciones. Luego se hará una presentación de las cifras de la pobreza en el mundo, en Latinoamérica, y desarrollaremos videos por país. Seguramente la discusión no cambiará mucho luego de ver las cifras, pero de pronto el tener a mano un trabajo lleno de datos empíricos puede ayudar en la discusión. Las definiciones de la pobreza. Definid y no discutiréis, decía Jaime Balmes. En este campo de la pobreza sí que es lo primero que hay que hacer. La pobreza es un tema muy complejo, cada quien tiene su definición y nunca nos pondremos todos de acuerdo en una medida única de la pobreza. Hay pobreza monetaria, pobreza multidimensional, situaciones de vulnerabilidad ante la pobreza, carencias en educación, salud, alimentación y vulnerabilidades ante carencias en educación, salud, alimentación, entre otras mediciones. Aquí vamos a usar las medidas que entrega el Banco Mundial, que luego de 3 décadas de esfuerzos en medición de la pobreza ha logrado un conjunto de indicadores cada vez más amplio y más ilustrativo. La comparabilidad de los datos a lo largo de los países y de los años no está garantizada, pero digamos que este es el mejor esfuerzo. El primer gran problema al medir la pobreza a lo largo del mundo está en que hay países más caros y países más baratos. Vivir en India es mucho más barato que vivir en Suiza. Un corte de cabello sencillo para mujer puede estar allí en unos $100, mientras fácilmente 100 veces el costo del mismo servicio en un barrio de Nueva Delhi. Y la cosa cambia con los años. Hace 1 o 2 décadas el país más caro era Japón y ahora ya no aparece entre los países más caros. Para resolver este gran problema, los organismos internacionales que han tenido que ver con la medición de la pobreza monetaria han creado una medición en dólares internacionales. Llamémoslo dolarinte, para diferenciarlo bien del dólar normal. Medida que aprecia o deprecia el dólar norteamericano según lo barato o caro que sea comprar una determinada canasta de bienes en un país y en un año determinado. Un mismo corte de cabello y un arriendo de un apartamento similar y un mercado de los mismos productos deben valer igual en dolarintes, en Suiza o en Mozambique. Una vez con este metro en la mano se establece un límite para definir quién es pobre y quién no lo es, estableciendo un límite por ejemplo de 1 o de 100 dolarintes al día por persona. Aquí mostramos los datos de pobres por debajo de 3,2 dolarintes por persona y por día. El término por persona obliga a definir una familia estándar, porque un niño come menos, un hombre adulto come más. Podemos observar en el gráfico que un límite en estos dólares internacionales útil para Mozambique, que diferencia su población pobre de su población acomodada, no es útil para un país como Francia, pues casi nadie en Francia, menos del 1% de los franceses, clasificaría en el nivel de pobreza útil para Mozambique. Tampoco son que en el gráfico debemos ampliar la parte correspondiente a la parte de abajo, pues no se observarían los datos de pobreza de los países ricos. Vemos de este hecho que hay una pobreza absoluta y una relativa. Los pobres de Francia son relativamente pobres al compararse frente al grueso de la población francesa, pero no son pobres absolutos, pues consumiendo lo mismo en Mozambique serían parte del 10% más acomodado. De allí que haya necesidad de definir límites de pobreza nacionales, que no tienen que ver con los valores absolutos que se fijan internacionalmente. Así que vamos a ir por pasos. No miraremos en un principio los factores relativos, miraremos en una primera aproximación los factores objetivos e internacionalmente comparables, y por ahora obviaremos la cuestión de la familia estándar. El primer paso para hacer una comparación internacional es establecer límites de pobreza monetaria por país según su nivel de ingresos. En 1985 alguien propuso la medida de $1 al día por persona, medida que se ha ajustado según la capacidad de compra del dólar en cada país y según el cambio de los precios. De manera que hoy medimos un límite de pobreza de $1,9 internacionales al día por persona, nivel al cual este dolarinte compra únicamente las necesidades alimentarias mínimas y que corresponde aproximadamente a los límites nacionales de pobreza que establecen los países pobres, PMAs, países menos adelantados. Aquí hemos mostrado los datos del límite de pobreza de $3,2 por día y por persona, que es el límite de pobreza usual para los países de ingreso medio-bajo. Este límite cubre aproximadamente la vivienda y sus servicios y la canasta alimentaria. Además del límite de 1,9 y 3,2 dolarintes, está el límite para la pobreza usual en países de ingreso medio alto, 5,5 dolarintes por día por persona, que coincide aproximadamente con la medición de la pobreza multidimensional. Si el ingreso monetario alcanza para satisfacer educación, salud, vivienda, alimentación de una familia estándar, la familia sale de la definición de pobreza.
Pero, para la definición de pobreza multidimensional, si en algún país alguna de estas necesidades es muy cara a satisfacer, puede ocurrir que personas con ingresos de $5,5 por día por persona no logren salir de la pobreza. Un ejemplo de esto ocurre en Estados Unidos, donde la carestía de los servicios de salud impide satisfacer sus necesidades médicas a personas con niveles de ingreso incluso elevados. También en Estados Unidos la educación superior se está colocando por fuera del alcance de una cada vez mayor cantidad de personas, de manera que estas personas caen en la situación de pobreza multidimensional, a pesar de tener ingresos que les permitirían salir de ser pobres. Estos son los límites que exploraremos en el siguiente video. Para los países de América Latina, hemos visto la definición de pobreza monetaria, introducido la definición de pobreza multidimensional y además vimos la necesidad de establecer límites de pobreza nacionales. En el caso de los países ricos, con el ejemplo de Francia, donde es necesaria una definición relativa. Y a pesar de toda esta complejidad, al final las cosas son más bien simples. Por ejemplo, el límite de la pobreza en Colombia, que es una medida multidimensional compleja para una definición de familia estándar, al final es idéntico al límite de pobreza de $5,5, que en general cubre la definición de pobreza multidimensional y es el límite de pobreza para los países de ingreso medio alto. Límites nacional, multidimensional, monetario son el mismo y la pobreza se muestra como una sola. Al final la realidad nos ha simplificado la complicada discusión en la que nos metemos los científicos sociales cuando tratamos de satisfacer a todas las demandas de cada grupo social afectado por una medición tan importante como es el límite de pobreza.